nombre es Daniel Drexler, yo estoy como representante de la Asociación General de Autores del Uruguay, de AGAU, y quería empezar la exposición con este esquema comparativo del cerebro del sistema nervioso central de un ser humano a la derecha y el sistema nervioso central de una rata a la izquierda. Lo primero que llama la atención es el enorme peso que tiene en el sistema nervioso central del humano, esa gran masa que es la corteza cerebral, que relativamente tiene un peso mucho mayor al que tiene en el cerebro de la rata. En la rata tiene más peso toda esta parte de acá, que es la médula espinal, el tronco cerebral, el hipocampo, la circunvolución límbica y el cerebelo. Alguna razón debe haber para que el humano tenga tal masa desproporcionada de neuronas a nivel de la corteza cerebral, y obviamente que muchas de las cualidades que tenemos como especie dependen de esa gran masa de neuronas. Este videito es el parto de una jirafa, y ahí vemos cómo cae la jirafita chiquita, y 10-15 segundos después ya la madre la está estimulando para que se pare, y la jirafita de a poquito va haciendo esfuerzos, se va logrando parar, y vamos a ver que 10 segundos después ya la madre la está empujando para que salga a caminar. Mientras tanto, este es un videíto de un ser humano de 3 meses de edad y los padres que están alrededor babeándose porque logró sostener la cabeza 3 meses después. En ese caso que se está babeando soy yo mismo porque esta es mi hija. Pero hay algo que queda bien claro, como especie somos la especie que llega más desprotegida a la vida. De todas las especies que hay sobre la Tierra, somos la especie que llega más frágil y más dependiente. Fíjense, por ejemplo, que el chimpancé cuando nace tiene un cerebro de 128 centímetros cúbicos y el cerebro adulto es de 390, mientras que el cerebro del humano al nacer es de 384 centímetros cúbicos y prácticamente triplica su tamaño al llegar a la edad adulta. ¿Por qué la naturaleza nos larga la vida de una forma tan desprotegida? ¿Por qué nos lo larga con el cerebro ya desarrollado completamente? Es un compromiso que tenemos que hacer con el canal de parto. Este es el pubis de la madre y vemos que para que el cerebro pueda pasar, ¿no? para que la cabeza pueda pasar por el canal de parto, no puede superar los 384 centímetros cúbicos. Entonces eso hace que nosotros salgamos a la vida con mucho tiempo por delante para poder desarrollar completamente nuestras potencialidades. El cerebro humano triplica su tamaño en el primer año de vida. Y ahí empieza a haber una primera paradoja, ¿no? Somos la especie más frágil al momento de nacer y sin lugar a dudas, para bien y muchas veces para mal, somos la especie que mejor se adaptó a la vida sobre la corteza terrestre y somos la especie que se ha transformado en dominante de la realidad del planeta. Acá vemos un cerebro humano, de vuelta a esa enorme masa que lo está envolviendo, que es la corteza cerebral, y después abajo el tronco cerebral, el cerebelo, el hipocampo, la circunvolución límbica que está en azul. Si me equivoco en los colores, perdónenme, yo soy daltónico y no lo digo en serio, así que si no se entiende, explíquenme. Me paran, digo. Y algunos neurofisiólogos y gente en general cometió el error de tratar de comparar toda la Internet del mundo con un cerebro humano. Esto vendría a ser un esquema de toda la Internet del mundo, donde vemos en cada uno de los lugares la cantidad de conexiones que existen. Y es un gravísimo error, porque un cerebro humano es muchísimo más complejo que toda la Internet junta, por lejos. Entre otras cosas porque el cerebro humano no es un sistema binario, no es un sistema de ceros y unos. Cada neurona tiene un montón de respuestas posibles, una gama infinita de respuestas que son mucho más complejas que la respuesta binaria, sí o no. Entonces el cerebro humano tiene entre 15.000 y 33.000 millones de neuronas, y cada neurona tiene hasta 10.000 sinapsis, o sea, 10.000 posibilidades de establecer conexiones con otras neuronas. La capacidad de almacenamiento es increíble, es hasta 10.000 veces más que toda la capacidad de almacenamiento de la Enciclopedia Británica junta. Inclusive el siglo pasado nosotros lo nombramos a nivel de la neurociencia como el siglo del cerebro, era el siglo en el que íbamos a entender cómo funcionaba nuestro sistema nervioso central. Estamos ya con el siglo XXI empezado y sabemos que tenemos todo otro siglo por delante para tratar de entender algo. E inclusive ya nos estamos planteando la pregunta, ¿el procesador que tenemos acá adentro alcanza para poder explicar la propia complejidad de sí mismo? O sea, ¿nuestro cerebro va a tener algún día la capacidad de llegar a entender cómo funciona? Yo personalmente pienso que no. Lo que sí está claro es que esto que tenemos acá arriba es el aparato más complejo que hay en el universo, entre otras cosas porque nosotros estamos conociendo el universo a través de él.
Y, entre otras cosas, nos da el don de la creatividad, un don maravilloso. Cada vez más, en particular después de la revolución digital y anteriormente en la revolución industrial, las máquinas empezaron a tomar tareas que hacían los seres humanos. Cada vez más hay menos tareas que realizan específicamente los seres humanos y que están realizadas por máquinas. Pero hay una tarea que las máquinas no han podido hacer y que probablemente nunca puedan hacer, que es la tarea creativa. Eso es lo que nos define como especie y eso es lo que cada vez más va a valer más a la hora de generar valor agregado. Tenemos la capacidad de tener ideas, una maravillosa capacidad. Tenemos la capacidad de generar empatía. Se descubrió en el cerebro que hay un montón de neuronas que son neuronas espejo. ¿Cuál es el rol que tienen las neuronas espejo? Son aquellas neuronas que nos permiten experimentar la experiencia de otro, de otra persona, de la especie, sin necesariamente tener que pasar por aquellos hechos que llevaron a esa experiencia. Por ejemplo, yo estoy acá sentado y veo en la rodilla de ella una araña y el escalofrío que siento es como si yo la araña la tuviera arriba de mi rodilla. O sea, esas neuronas espejo son muy importantes en nuestra capacidad de adaptarnos al medio porque nos permiten leer al otro y nos permiten obtener un montón de información útil para la supervivencia, que si tuviéramos que pasar por todos los procesos que hicieron que esa información se desatara en una persona, no nos daría la vida. Por ejemplo, las personas que tienen autismo, y no me están dando el láser, pero bueno, me voy a acercar acá para mostrarlo de cerca. Acá ahora empezó a andar, pero se me fue la presentación. A ver si ahí me puede ayudar. Gracias. Las personas que tienen, arriba vemos los cerebros control, ¿no? Y cómo se manifiestan esas áreas que están iluminadas son las áreas que manifiestan las neuronas espejo. Y vemos que las personas que tienen autismo tienen una manifestación mucho menor. Esto quiere decir que una de las razones por las cuales las personas tienen autismo es que tienen menor expresión de neuronas espejo, tienen menor capacidad de comunicarse con la persona que tienen enfrente porque carecen de la capacidad de leer los sentimientos del otro, los pensamientos del otro y de ubicarse donde está ubicado mentalmente la persona que tienen adelante con la cual están interactuando. Cuando nosotros vemos una obra de arte, lo que hacemos es tener un momento empático y probablemente sentir algunas de las cosas que sintió la persona que estaba pintando eso sin necesariamente tener que pasar por todo el proceso que hizo esa persona para llegar a ese punto. O sea que en definitiva estas neuronas espejos son como un gran puerto USB por el cual nosotros nos transmitimos información de una forma prácticamente automática sin pasar por el nivel lógico racional. Eso es muy importante, porque es un medio súper efectivo de transmisión intraespecie de información adaptativa. Esa enorme masa de neuronas que tenemos en el cerebro, en la corteza, tiene la capacidad de recibir información a través de la empatía y darnos información muy útil para adaptarnos. ¿Y por qué es tan importante el arte? No solo para el que la hace, sino también para el que recibe el arte. La persona que recibe arte está recibiendo un montón de información que le va a servir para adaptarse al medio, le va a servir para ser plástico frente a nuevos desafíos que le plantea la realidad. Está muy demostrado también, por ejemplo, que la capacidad de resiliencia es mucho mayor en aquellas personas que consumen arte desde chicas o que consumen cultura en general que aquellas personas que por alguna razón u otra estuvieron aisladas o no estuvieron en un medio en el cual pudieran recibir una educación adecuada. Entonces aquí se da la paradoja de la fragilidad, ¿no? ¿A qué llamo yo la paradoja de la fragilidad? Somos la especie más frágil cuando llegamos al mundo, pero tenemos un cerebro que a lo largo de nuestra vida nos va a permitir adquirir un montón de conductas, un montón de habilidades que nos va a terminar transformando en la especie que para bien o para mal mejor se adapta al medio y domina el planeta. Entonces esa fragilidad se produce a nivel individual, pero también se produce a nivel social. Si nosotros miramos una sociedad como si fuera un solo individuo, la capacidad que tiene esa sociedad de tener creatividad, la capacidad de esa sociedad de generar conductas complejas a partir de la creatividad, va a determinar la capacidad que esa sociedad como un todo tiene de adaptarse a la realidad. Un ejemplo clarísimo, Uruguay, después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, éramos grandes exportadores de lana y de carne, cayeron los precios de la lana y la carne y no supimos adaptarnos, no tuvimos la plasticidad para cambiar nuestra matriz productiva y bueno, vinieron los 40, 50 años de crisis que todos ya sabemos. Un ejemplo de un país con capacidad plástica para adaptarse, Finlandia. Finlandia le vendía madera a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se empezó a desintegrar, los finlandeses vieron que se les acababa el negocio y hicieron un gran pacto social y se pusieron de acuerdo para invertir entre el 5 y el 8% de su Producto Bruto Interno en educación y en cultura. Hoy en día, Finlandia está en los primeros puestos de desarrollo mundial, está acá arriba, en
entre los países de la península escandinava, y es un país de tecnología de punta. Ejemplo para todos, ¿no? Un país también de 5 millones de habitantes, un tamaño muy parecido al nuestro. Cuando vemos el índice de desarrollo humano, los países que están en azul oscuro son los que tienen mayor índice de desarrollo, y vemos que están en América del Norte, Europa Occidental, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, y en el cono sur acá aparecen justo Argentina y Chile. Cuando vemos el índice de publicaciones científicas que tienen los países y lo comparamos con la cantidad de patentes que tienen los países y con la cantidad de gasto que hacen en educación y en cultura y cuáles son los que tienen mayores índices de educación, vemos de vuelta un esquema muy parecido. Siempre están apareciendo con algunos cambios, cambiándose el primer lugar por el segundo, por el tercero, América del Norte, Europa Occidental, Oceanía y Japón y Corea del Sur. Cuando vemos la cultura autoral, o sea, cómo protegen al autor y cómo consideran la importancia de tener autores activos los países, ¿no? Vemos que las sociedades de gestión pública y colectiva, no se ve muy bien, pero les voy a explicar. Todo esto de acá es Europa. Este es el índice de sociedades de gestión colectiva que hay en Europa. Comparen eso con todo esto de acá que es África o con todo eso de ahí arriba que es Asia, ¿no? O sea, Europa, que tiene mucha menos población que África y Asia, tiene muchísima más sociedades de gestión colectiva que esos dos continentes juntos, ¿no? América del Norte allá arriba y América del Sur acá. O sea, de vuelta se repite el mismo esquema. Aquellos lugares donde más se considera la cultura autoral son los países que tienen mayor índice de desarrollo humano y también los países que tienen mayor Producto Bruto per cápita. Siempre repitiendo el mismo esquema, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acá Uruguay, ¿no? Acá hay un montón de creadores que todos conocemos, está Emiliano, no te va a gustar, Torres García, Leo Maslía, Fernando Cabrera, Galeano, pero yo también quise meter, aparte de Onetti, Ross, etcétera, Rada, quise poner en este mismo esquema a Caldeiro Barcia, a Gambini, a Bá Ferreira, que está sentado ahí arriba con Einstein. ¿Por qué? Porque la masa creativa de una sociedad no distingue entre creación científica y creación artística. En realidad son dos grupos que están íntimamente interconectados y que entre ellos generan un circuito virtuoso, ¿no? Así como la ausencia de alguna de esas dos patas genera un círculo vicioso. Claramente Uruguay es mucho más conocido por sus autores que por sus científicos. Caldeiro Barcia, por ejemplo, inventó el sistema de monitoreo del parto y hasta hoy en día en todo el mundo se sigue hablando de unidades Montevideo cuando se mide las contracciones del feto, en honor al descubrimiento de Caldeiro Barcia. Gambini desarrolló un sistema de matemática, un lenguaje matemático que lo está usando hoy día Stephen Hawking para tratar de armar la ley de unificación general de la física cuántica. Pero de todas formas nosotros somos mucho más conocidos por nuestros creadores también en el fútbol, ¿no? Como estos claros ejemplos de grandes creadores, ¿no? Con una gran capacidad de mover la pelota en una baldosa y hacer cosas maravillosas en el campo de fuego. ¿De dónde sale todo este caudal creativo? Hay muchas razones diferentes, ¿no? Es una planta muy frágil la creatividad, pero quizás una de las pistas pueda estar en que en finales del siglo XIX tuvimos una revolución educativa que nos puso a la vanguardia a nivel mundial en los estándares de educación. Quizás ahí esté una de las pautas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, uno de los conceptos más grandes que quiero dejar en esta charla es que la creatividad es muy frágil. Es muy importante para una sociedad, es muy importante para un individuo personalmente, pero es muy importante también para la sociedad. Y es una planta que para que crezca hay que cuidarla mucho, así como nosotros como especie, cuando llegamos en el primer año de vida, tenemos que ser muy cuidados para salir adelante. Ahora, obviamente, que la capacidad de generar beneficios, no solo para el individuo, sino para toda la sociedad de los creadores, es extremadamente importante, ¿no? Porque si nosotros miramos, bueno, este es un esquema que había del Festival Southwest de Estados Unidos, que el año pasado, estos son los artistas que fueron de Uruguay y así era que estaban presentados. Uruguay lamentablemente sigue teniendo un esquema de exportaciones en el cual el 72% son commodities, básicamente carne, ahora apareció la soja también, y también la madera. No solo no logramos revertirlo en los últimos años, sino que ese porcentaje está aumentando.
está aumentando peligrosamente y nosotros seguimos siendo receptores de precios que nosotros no marcamos. Y este periodo de bonanza que estamos teniendo en los últimos 10, 15 años se va a terminar en el momento que esos precios vayan para abajo, a no ser que tengamos la inteligencia de hacer un pacto social muy fuerte y empezar a invertir seriamente en educación y en cultura. De todas maneras, igual en Uruguay, la cultura tiene una incidencia en el Producto Bruto de 3,2 puntos. Es bastante alta comparándolo con nuestros países sudamericanos. Nuestra marca país sigue siendo la carne. Y yo quería contar un poquito la experiencia personal mía. Bueno, yo soy médico, soy magíster en ciencias del Proimbio, de la Facultad de Medicina, y soy director de investigación clínica en una empresa de ingeniería biomédica que desarrollamos en Uruguay, que se llama Auto-Harmonix. Estamos desarrollando un dispositivo para tratamiento de zumbidos de oído, lo que se llama tinnitus a través de estimulación acústica durante el sueño. Y tengo 5 discos grabados. Quiero contarles que yo considero que Internet es una de las cosas más maravillosas que pasó para la humanidad. Desde mi primer disco, La llave en la puerta, que lo grabé en el 98, lo grabé en una computadora con 16 megas de RAM, cosa que hoy en día no entiendo cómo lo hicimos porque realmente la cantidad de información que se manejaba era muy importante. Mi último disco, Mar Abierto, tuve la suerte de que fue ahora premiado con el Premio Gardel de la Música Argentina. Cuento esto porque, para desmistificar un poco las cosas. Primera cosa importante, un disco en Uruguay puede tener un presupuesto tan irrisorio como $8.000, que este fue el presupuesto que tuvo este disco. Y cuando hablo de esto, sé que estoy hablando de la realidad de la gran mayoría de mis colegas, ¿no? Muchos artistas que ustedes conocen, muy renombrados, se sorprenderían de la precariedad con la que nos movemos, de la forma en que logramos llevar adelante nuestras producciones, ¿no? Sacar un disco en el primer mundo con $8.000 es un chiste prácticamente, ¿no? ¿De dónde salió la plata para ese disco? $2.000 de una gira que hice por España en el 2012, $2.000 de 2 recitales grandes que había hecho en Brasil, $4.000 de los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? Para que una sociedad pueda tener un sector creativo hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Aprovechemos esta enorme posibilidad, en particular para un país de nuestro tamaño que significa Internet, y sepamos conciliar la forma que se está introduciendo Internet en nuestras vidas con la capacidad de seguir protegiendo nuestro sector creativo, porque si perdemos el sector creativo vamos a perder como sociedad. Si queremos una sociedad con cultura autoral, debemos cuidar la masa crítica creativa, y de la fragilidad creativa surge la capacidad de desarrollo de la sociedad. Muchas gracias.